Entonces, bueno, hoy somos unos cuantos por suerte, vamos a hablar de psicoanálisis en extensión, que exactamente es como la otra versión de lo que vimos la vez pasada, que fue como muy psicoanalítica. Hoy también vamos a tener una parte psicoanalítica porque nos acompañan dos psicoanalistas que luego les voy a presentar, pero tiene como una dinámica más teatral. Así que hoy vamos a hablar del cuerpo y el teatro postdramático, happening y performance. Bien, vamos a empezar y les voy a contar un poco que, por supuesto, ya desde las primeras clases venimos trabajando, como planteó Dubatti, la cuestión del tecnovivio y del convivio, y sabemos que el cuerpo del actor es lo que produce el teatro junto con el cuerpo del espectador. Si bien el tecnovivio puede estar incluido en el convivio, es lo que nos ha permitido ampliar los horizontes de lo que sería el teatro. Bien, en esta clase, en esta oportunidad, vamos a hablar de las resonancias del cuerpo, del ser hablante, tanto desde el psicoanálisis como desde el teatro, y vamos a tomar la performance y los happenings que se desarrollaron en el siglo XX y lo vamos a ejemplificar con autores internacionales como Romeo Castellucci y también con representantes de Latinoamérica y de Argentina, de los cuales nos van a hablar Gabriela Peralta y Florencia Cinquemani. Bien, un poco de historia. La performance surge como una alternativa de manifestación artística en 1916 de forma paralela al movimiento dadaísta y fue llamado arte conceptual. El dadaísmo había surgido con la intención de destruir cualquier sistema o código establecido hasta el momento en el mundo del arte. Difundieron sus teorías mediante encuentros, reuniones y charlas en espacios públicos que se acercaban a la idea de una concentración política, poesía, teatro de variedades, anticipándose a la idea de la performance. Alan Caprow había acuñado el término happening para describir una nueva forma de arte a principios de la década de los 60. Creo que ahí podemos poner el PowerPoint como para situar un poco la cuestión. Ahí está. Bien. Un happening busca hacer partícipes a los espectadores como miembros activos del espectáculo y no como simples sujetos pasivos. La improvisación y la espontaneidad son claves en este tipo de acto. El happening además es efímero, no permanente y suele darse en lugares públicos, en un intento de romper con la monotonía de la realidad cotidiana. Los happenings forman parte de la performance y tienen como finalidad realizar una obra en la que participen los espectadores de forma activa en sus representaciones. Vamos muy rápido, ahí estamos todavía. Ya estamos con la performance ahora entrando. Perdón, Eh, perdón, es que se me... Ahí está. Entonces, los happenings forman parte de la performance, ya podemos pasar a la filmina de la performance. Y tienen como finalidad realizar una obra en la que participen los espectadores en forma activa en sus representaciones. Tienen un carácter más improvisado, aunque se parte de un guión inicial. Surgen de manera espontánea, con tiempo variable, y sus finales son irrepetibles. Acá vamos a encontrar la diferencia del performance, también llamada acción artística, que se ha desarrollado como un género propio en el que el arte se presenta en vivo e involucra 4 elementos básicos, que son los que tenemos en la filmina: el tiempo, el espacio, el cuerpo o la presencia del artista en un medio y la relación con el público. Entonces, en la performance el teatro ya no busca la belleza ni la totalidad, sino que se trata de cuerpos que buscan la verdad en el absurdo y en los fragmentos, y estará dirigido a parcialidades como las del objeto que enuncia Lacan en relación a las zonas erógenas.
La mirada y la voz tomarán otro protagonismo del que tenían en el teatro clásico, ya que en el posdramático es todo el cuerpo el instrumento que se convierte en voz, produciéndose una expansión de los límites corporales. Esto lo tomé del texto de Gaby Vaz, que después nos va a contar un poco más. El teatro posdramático incluye la interacción sensorial, comunicativa y profunda con el espectador, que excede los esquemas dramáticos del teatro clásico, como les contaba. Se utiliza para designar las obras de teatro, danza y performance que van más allá del drama. Tanto el teatro como la performance depende del cuerpo del artista presente en el espacio donde se desarrolla la escena. Tanto el actor como el público implicados en la ejecución de la acción son coautores de los sucesos vivenciales que enfrentan, ya que propician experiencias perceptivas totalizadoras. Ningún evento es más importante que el otro. Cada uno tiene una función y un objetivo determinados. En estas interrelaciones se conceptualiza la presencia de las acciones de los dramaturgos, actores y performers, tratando la sensorialidad y lo poético dirigido hacia los espectadores. Yo en esta oportunidad voy a tomar un espectáculo de Romeo Castellucci para ejemplificarlo. Romeo Castellucci, si querés poner ya yo les voy a ir contando y vamos a tener un mini desarrollo de una obra de Romeo Castellucci. Él es director de escena, dramaturgo, escenógrafo y artista plástico, quien en 1981 creó la compañía Società Raffaello Sanzio junto con su hermana Claudia y Chiara Guidi, tomando el nombre del pintor renacentista. Castellucci es muy reconocido por haber creado un teatro radical de investigación, fundado en las artes como un todo. Su premisa era hacer un teatro partiendo de lo plástico, lo visual y lo sonoro. Su dramaturgia se convierte en forma artística dúctil y compleja, conformada por imágenes que se expresan a través de todas las expresiones artísticas en escena. Así transforma el vínculo entre actores y espectadores. Nos cuenta en una entrevista en el Instituto Italiano de Cultura que él plantea su concepción del espectador como un personaje más, que forma parte de la escena, y nos dice: el espectáculo finaliza en el cuerpo, la mente y el corazón del espectador. Yo trabajo con la intimidad, intento penetrar la interioridad del espectador, hacer contacto a través de distintas estrategias de acercamiento dramático, ya que lo más importante es tratar de expresar lo que no se puede decir, es el núcleo del arte. La obra que voy a tomar se llama Tragedia Endogonidia y consta de muchos apartados. Yo voy a tomar el 7, una mínima parte de lo que vamos a ver, que se llama Roma. Andrea, si la querés pasar. Esta obra se construye sobre la temática de la voz y la imagen. Andrea, no vemos la obra. ¿Se puede? A ver. Se me está colgando la compu, perdón. A ver, ¿Alguien Gaby, más? ¿podés pasar vos? Por favor, perdón. ¿Tenemos, Gaby? A ver. No, todavía no vemos. Ahí está. Bueno, entonces, la obra, que es la número 7, se construye sobre la temática de la voz. Nos falta el audio. El audio no se escucha. Ay, qué lástima. A ver. Estos problemas técnicos del Zoom. ¿Qué va a hacer? Hasta ahora veníamos invictas, ¿eh? Pero bueno, puede fallar. Puede fallar. Sí. El audio.
Sí, A ver, no me permite compartir el audio. A ver si... A ver, intento yo nuevamente. probar, Dale. Andrea, a ver, porque es una lástima que no lo puedan Denme un segundito. escuchar. Ahí se comparte mi pantalla, ¿no? No, todavía no. Un segundo. Ahí estás compartiendo. Ahora. Todavía no vemos a Castellucci, no vemos la obra, pero vamos. ¿Podés? ¿Se ve? No, no se ve el video. Este es el problema, que no sale el video. Bueno, Porque ahí yo ahí estoy está el audio. compartiendo la Estamos con pantalla. el audio y no con la música, no con la imagen. Bueno, Esperen que les comparto. Compartimos para que... Este es el trabajo que se le pide al espectador. sí, Para que lo puedan ver. Unir el audio con la imagen. tal cual. Vos compartí el video y yo comparto el audio, Gaby. Dale. ¿Puede? Sí, Bueno. ¿cómo no vamos a poder? A ver. Bueno, Espera. ahí estamos. Esa es la imagen en principio. Bueno, esta obra que vemos es sobre la temática de la voz y la imagen. Y no sé si se escucha, ¿se llega a escuchar? No. Bueno, ahí está. Es un caos aleatorio de sonidos. Se escuchaba recién, ahora se perdió. Ahí estamos. Produce un efecto sobre el cuerpo del espectador y su subjetividad sin referencia al sentido. Serán entonces los espectadores los que por la vía de la imaginación seleccionarán lo que se oye y lo que se ve en la escena, siendo esta experiencia uno por uno. Sabemos que el significante recorta ciertas partes del cuerpo que son las zonas erógenas, donde permanece un resto de goce. Las zonas erógenas freudianas, oral y anal, son los orificios del cuerpo donde se satisfacen las pulsiones. No tenemos el audio, lamentablemente, así que hay una parte del recorte que no podemos ubicar. Lacan agrega entonces dos pulsiones más a las clásicas freudianas. Son la escópica y la invocante, la voz y la mirada, y las define así en el seminario 23. Nos dice que las pulsiones son el eco en el cuerpo de que hay un decir. Entonces, para que resuene ese decir, para que consuene, es preciso que el cuerpo sea sensible a ello. Entre los orificios del cuerpo, el más importante es la oreja. Por esta vía responde en el cuerpo lo que Lacan llamó la voz. Hablamos de la voz y del oído, que es un orificio particular que no puede cerrarse, ya que se necesita una acción externa, solamente para cerrarlo es externo. En consecuencia, bueno, los analistas escuchamos la materialidad del sonido y trabajamos desde el equívoco. Sabemos que es difícil separar la imagen de la voz. En este caso podemos ver que, bueno, nos falló. La voz, como un lugar misterioso, se determina y se produce en un cuerpo enigmático, que no da respuesta de su origen, porque está aquí y está en otra parte al mismo tiempo. En el momento en que la voz se emite y se pronuncia, está dentro y fuera del sujeto, y en el momento en que se pronuncia un texto, ya no pertenece al sujeto que lo dice. Entonces, para tener un cuerpo, hace falta un organismo viviente más la identificación con una imagen que da unificación al cuerpo. Aunque nunca se alcanza esa unidad y el cuerpo amenaza siempre con levantar campamento. El significante, el lenguaje, toca el cuerpo y produce una mortificación, dado que se pierde el goce natural de la vida que por el lenguaje. Pero también el lenguaje le inyecta al cuerpo otro modo de satisfacción que es el goce pulsional, del cual estábamos hablando. Tanto en el psicoanálisis como en el teatro, la relación analista-analizante como la relación actor-espectador no es sino un cuerpo sobre el cual hace resonancia la voz enigmática que convoca la presencia del partener. Ahora sí, le voy a pasar primero la palabra a Gabriela Peralta, porque nos va a hablar de la performance en Latinoamérica. Y luego le voy a dar la palabra a una de nuestras invitadas, que es
Gabriela Vaz. Bien, primero Gaby Peralta. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Yo, como dijo Laura, voy a hablar de la performance en Latinoamérica y para eso elegí una frase del Manifiesto de los Plásticos de Vanguardia Argentinos de 1968 que dice: arte es todo lo que moviliza y agita. Arte es lo que niega este modo de vida y dice: hagamos algo para cambiarlo. La performance o el arte de acción de Latinoamérica nos muestra como ninguno el cuerpo político, un cuerpo instrumento de significaciones y reflejo de acontecimientos históricos y sociales. Se asume el cuerpo como una construcción social, no como una forma dada y desarrollada aisladamente, sino como producto de una dialéctica entre el adentro y el afuera, entre el cuerpo individual y el cuerpo social. Esto es en palabras del investigador Silvio de Gracia. Pese que no hay un acuerdo generalizado respecto al punto exacto en el que se genera el primer acto performático en nuestro continente, puede señalarse la construcción de la pieza callejera del argentino Alberto Greco, Greco que grande sos, en 1960, que es un autor del que nos va a hablar Florencia más adelante. Greco lleva a cabo otra pieza importante llamada Vivo Dito en 1964. Si querés, André, podés compartir el Power, que tenemos algunas imágenes. Esta obra en el Instituto Di Tella, que es un espacio que se convirtió en un espacio fundamental para el desarrollo de la disciplina, se convierte en su última pieza porque Greco se suicida después en Barcelona. Otro hito importante de la performance en América Latina es Tucumán Arde, en 1968, que fue un intento de un grupo de artistas, entre ellos León Ferrari y Graciela Carnevale, para instalar un circuito para denunciar las condiciones de miseria y sobreexplotación a las que eran sometidos los trabajadores de los ingenios azucareros de Tucumán, en varias ciudades de nuestro país. Pasando ya a la década de los 70, la lucha política de nuestro continente ofreció un espacio rico para un arte de resistencia que es el rasgo característico de la performance hasta nuestros días en nuestro continente. Nombres claves dentro de estos primeros años son los del brasilero Cildo Meireles, Guillermo Gómez Peña en México, Carlos Serpa en Venezuela, Felipe Ehrenberg en México, Francisco Copelo en Chile, el colectivo TIT en Argentina y Clemente Padín en Uruguay. Durante los 80, dos colectivos serán de relevancia y tomarán el espacio público. El Grupo Escombros, en Argentina, cuya labor se extiende hasta el siglo XXI, y el Grupo CADA, Colectivo Acciones de Arte, en Chile. Este último desafiará directamente al régimen de Pinochet, llevando la performance a los más desposeídos y multiplicando sus repercusiones. Por otra parte, en Argentina, Rodolfo Aguebarri, Julio Flores y Guillermo Quexel ejecutarán el siluetazo, una de las acciones más contundentes en términos de visibilizar a las víctimas de la dictadura militar en 1983 en la marcha de resistencia de las Madres de Plaza de Mayo. El arte performático se debilita y parece coincidir con la caída de los regímenes autoritarios militares del continente. Pero resurgen estrategias estéticas que para fines de la década del 90 van a reinstalar el discurso del arte-acción en el escenario urbano, siendo incorporadas en forma creciente por la comunidad para ser utilizada en sus luchas y reclamos. De Gracia sostiene que no es exagerado pensar que Latinoamérica conserva una reserva utópica orientada a la defensa de los valores fundamentales del hombre,
y que el arte de acción es su canal privilegiado de expresión. Algo para destacar es que la performance puede ser realizada con los recursos a la mano, como el cuerpo desnudo en el espacio público. Una pieza tan provocadora como El enemigo interno, de Isabel Neira, solo requirió materiales de muy bajo costo y fue ejecutada en un basural, lo cual lo vuelve accesible a todo el pueblo. Las primeras prácticas de performance en Chile han sido inscritas a través de las obras de Carlos Lepe, particularmente con el emblemático Happening de las gallinas, que era alguna de las imágenes que veíamos recién y que sirvieron de difusión para nuestro seminario, que fue realizado en la Galería Carmen Bock en 1974. En esta ocasión, el término de happening fue acuñado en el título de la obra. También en Chile, el dúo Yeguas del Apocalipsis, que también vimos imágenes con la intensidad del cuerpo presente, tuvieron una postura crítica frente a los rótulos y al circuito artístico tradicional. El compromiso político de parte de los artistas latinoamericanos de performance es una característica esencial y lo puso por fuera durante mucho tiempo de dicho circuito. Si consideramos los antecesores inmediatos de la performance, esto es al happening y a la instalación, ambos se manifiestan como alternativas a un arte articulado en torno a curadores, galerías y coleccionistas. En este sentido, la performance ya se planteaba como una resistencia. La excepción es México, según los investigadores, país que puede ser considerado como la capital del arte de la performance. De hecho, en momentos en los que en Estados Unidos se concentra cada vez más la relación entre tecnología y cuerpo, este no ha sido un elemento esencial en las piezas propuestas contemporáneas en nuestros países. América Latina elabora su performance en el teatro, en el arte y en la calle. Derrama lo estético sobre la vida y la vida como parte. Eleva lo social a la dignidad del arte y dignifica nuestras identidades múltiples, nuestra memoria que a través del arte se hace rebeldía. Bien. Muchas gracias, Gaby. Ahora sí, le voy a pasar la palabra, no sin antes presentar a Gabriela Vaz, que ella es psicoanalista, miembro de la EOL y de la AMP, profesora de la Facultad de Psicología y doctora en Psicología de la UBA, y hoy nos va a hablar de su tesis que ha sido publicada, Cuerpo y Psicosis en la época, aportes desde el teatro postdramático, donde precisamente hace un desarrollo desde el concepto psicoanalítico de Parletre, ser hablante, y su relación con el teatro postdramático. Gaby, te doy la palabra. Muchas gracias. Toda una cuestión esto del título. Ustedes saben que efectivamente se trató de mi tesis de doctorado. Cuando estaba buscando, digamos, por dónde entrar, en algún momento me enganché mucho con la obra de Sarah Kane, al punto que en realidad es el nudo de la tesis para mí, de alguna manera, la obra de Sarah Kane, que algo les voy a comentar, sobre todo su última obra, 4.48 Psicosis, y propuse un título a la comisión ahora me río porque me parece un poco ridículo, casi, a la comisión de doctorado de la UBA, que era el Parletre, el Parletre en 4.48 Psicosis de Sarah Kane. Imagínense, comisión de doctorado, UBA. Por suerte me dijeron que el proyecto era interesante, que el proyecto estaba bien, que iba a estar aprobado, pero que cambie el título, que no era el título para una tesis de doctorado. Pasó a ser entonces el cuerpo del actor en el teatro postdramático, aportes al psicoanálisis. Pero fíjense que el título de mi tesis, no del libro, ahí va, el título es, digamos, privilegiando completamente la dimensión del teatro, ¿no? El cuerpo del actor en el teatro postdramático, aportes al psicoanálisis.
Ahora, cuando me ofrecen, digamos así, la posibilidad de editarlo, implicó un recorte lógico, porque la tesis es muy extensa y seguramente un poco, digamos, aburrida. No digo que el libro no lo sea, porque es un recorte también, tiene partes, me parece más interesante, otras muy de escritura, de tesis. Pero también me proponen que cambie, y ahí sí quedó lo que decía Laura, ¿no? Y no sé si me quedé tan contenta, porque por algo yo había elegido, ¿no?, que Cuerpo y Psicosis en la época, bueno, les pareció que iba más a tono para que entre por lado del psicoanálisis, aportes de teatro. Bueno, lo cierto es que sí, o sea, el teatro y el psicoanálisis y el teatro formaron parte de mi vida desde siempre, por distintas cuestiones, contingencias podría decir, porque bueno, finalmente no busqué exactamente, sí estudiar teatro desde muy chica, ¿no? Los años, digamos, anteriores a la escritura de la tesis, ya que me puse con ese recorrido, estaba, digamos, ocupándome en espacios de investigación y también en el campo freudiano, estaba un poco ese tema, el tema del cuerpo, ¿no? Las transformaciones del cuerpo en la época, y ahí, digamos, me pareció que en general el teatro tenía que ser una práctica privilegiada para poder iluminar las cuestiones de la construcción del cuerpo en las diferentes épocas, ¿no? Que algo nos tenía que enseñar, digamos, acerca de esto, y especialmente el teatro postdramático, que empecé por supuesto a ver mucho y a leer mucho, especialmente me parecía que podía entrar en conexión muy interesante con la última enseñanza de Lacan, ¿no? Respecto del cuerpo y no solamente, ¿no? Esta idea de la intensidad de la presencia en escena, con la resonancia del texto, ¿no?, encarnado en el cuerpo del actor, cómo esto impacta, ahí donde, bueno, hablamos efectivamente del cuerpo hablante en la última enseñanza del Parletre, ¿no? Ahora, dentro del teatro entonces postdramático, tomé la obra de la dramaturga británica Sarah Kane, dándole el valor de paradigma, ¿no? Porque también en algo en general hay que intentar encarnar lo que se quiere transmitir. Bastante pionera, muy extrema, digamos, la propuesta de Sara. En ese sentido, bueno, fue por ahí el desarrollo, ¿no? No había antecedentes, en lo que se trata, digamos, de una tesis siempre está esas cuestiones. Me pareció que el trabajo que hace Lacan con Hamlet era una tesis, me pareció que era una tesis que cumplía todos los requisitos, pero que por supuesto estaba planteado en términos de deseo, en términos de Edipo, bien del lado de la predominancia de lo simbólico, y yo tenía que encontrar cómo meterme, digamos, con algo que tuviera que ver más con pensar el cuerpo en el siglo XXI, con las coordenadas más propias de la época, ¿no? Entonces, partiendo de los desarrollos respecto al cuerpo de Freud, acotadamente, pero ahí está, ¿no? Digamos, el nudo, el origen, lo fundamental, ¿no? Que para Freud no nacemos con un cuerpo, que hay, ¿no? Se tiene que producir un acto psíquico ligado a la unificación de la libido luego del autoerotismo pulsional, pero el cuerpo es un objeto más de la libido, y Lacan, con el estadio del espejo y todos sus desarrollos, hablando de una imagen que se asume jubilosamente y que brinda, ¿no? Entonces esa unidad de buena forma que sobre el final de la enseñanza va a ligar a la creencia, ¿no? A la idea de que creemos que tenemos un cuerpo. Entonces a mí me pareció también interesante tomar un término freudiano, que es increencia, ¿no? Un Glauben, que Freud trabaja muy tempranamente para el campo de la psicosis, pero tiene, digamos, también su pertinencia pensarlo para la época, con esta creencia en tener un cuerpo, ¿no? Probablemente para pensar en la increencia en tener un cuerpo propia, digamos, de algunas manifestaciones clínicas, ¿no? Psicoanálisis, pero para lo cual me metí con la cuestión, por supuesto, como decía Laura, del teatro postdramático y de la obra de Sarah Kane, para intentar que nos enseñe acerca de esta increencia entonces en tener un cuerpo, y
distintos modos de darle tratamiento a eso, ¿no? Que también eso es lo fundamental, ¿no? Cómo el teatro le da un tratamiento a esa increencia. En ese sentido, el punto de partida sí es esto que de alguna manera se planteaba hoy, ¿no? Pensar en esas formas de creación teatral que, ¿no? Lo que nos enseña Lacan de ir más allá del padre, ¿no? Digamos, están basadas en el drama tradicional, ahí está, ¿no? Digamos, basadas, pero van más allá, ¿no? Más allá de lo que es el drama tradicional. ¿Por qué? Porque el teatro postdramático rompe el concepto de drama en todas las definiciones, por ejemplo, aristotélicas de lo que es el teatro, ¿no? No hay linealidad de acción, no hay linealidad de tiempo, no hay linealidad de lugar. Entonces se pierde el sentido, efectivamente se pierde el sentido y es una experiencia de fragmentación, ¿no? La fragmentación también es algo muy ligado. Y es por esto, me pareció, digamos, a través de bastantes lecturas, que el cuerpo del actor pasa a ser el centro, porque todo lo otro queda fragmentado, ¿no? Digamos, todo lo otro queda roto. Entonces el cuerpo es lo que pasa a ser entonces el teatro como acontecimiento de cuerpo, una de las definiciones de Lacan, el síntoma, cuerpo que encarna un texto, cuerpo que nace, se desarrolla y muere en escena, ¿no? Un texto que en sí mismo muchas veces está compuesto por los cuerpos que presentan, ¿no? La forma en que esos textos los afectan, porque son decires poéticos. Y otra cuestión, antes de comentarles algo de Sarah Kane, que me pareció muy interesante, en algún momento leyendo a Freud, leyendo personajes psicopáticos en el escenario, me di cuenta que me pareció, digamos, que como arte de la posmodernidad, este teatro además modifica la idea de verdad. ¿Por qué? Porque se da a ver directamente, se despliega en escena la propia construcción, ¿no? Digamos, no vemos el Hamlet que ya está escrito, ensayado, ¿no? Sino que hay algo ahí muy de ese orden, ¿no? Y que si Freud dice que el espectador teatral queda protegido, que vivencia poco, porque la premisa de su voz es la ilusión, ¿no? Es el actor el que actúa, es un juego. El teatro postdramático rompe justamente toda esa ilusión, rompe esa protección, liquidando la cuarta pared, ¿no? Es una de las características, la liquidación de la cuarta pared, ¿no? Cuyo paradigma sería, bueno, de bambalinas, el escenario, el telón, o caja italiana, ¿no? Se le dice ese tipo de, justamente, de escenario que genera la ilusión de una cámara cerrada, rompe eso, y justamente la ilusión es el mundo de representación. Y un mundo de representación no concierne al público de forma tan directa, no afecta tan directamente el cuerpo. En cambio, en el teatro postdramático, muchos autores incluso hablan de presentación, ¿no? Algunos filósofos como Jean-Luc Nancy, saben que se dedican de pronto a escribir algo sobre teatro, y aparecen palabras que me parece que son muy afines a nuestro campo, presentación, ¿no? Es decir, que no es un actor que representa, sino que presenta la forma en que los dichos afectan su cuerpo, y esto resuena en el espectador. Por lo cual también la noción de personaje experimenta una deconstrucción, ¿no? Palabra también muy fuerte en nuestra época, en los discursos que prevalecen en nuestra época, ¿no? La deconstrucción. Me ha parecido, por supuesto, esto es una cuestión de gusto, de enamoramiento, de enganche, que la obra de Sarah Kane es en este sentido extrema y muy valiosa. Ustedes saben, ella es una dramaturga inglesa que vivió hasta los 28 años, se suicida, digamos, a esa edad, irrumpe en la escena inglesa en 1995 con su primer obra Blasted, que podría ser Reventados, y lleva al límite las consideraciones
que hice recién de lo que es el teatro postdramático, súper acotadas, para poder después charlar un poquito. Se disuelve completamente los límites de la dramaturgia, pero lo que a mí me pareció muy interesante es que progresivamente a lo largo de su obra, ya tiene 4 o 5 obras, no tuvo tiempo para seguir escribiendo, pero, digamos, por un lado, ¿por qué darle el estatuto de dramaturga y todo el valor que, entiendo, tiene su obra, que creo que cada vez es más representada, sobre todo 4.48 Psicosis? Generó un escándalo tremenda, su primera obra, y salen a respaldarla grandes dramaturgos, por ejemplo, Harold Pinter, más ni menos, que dice que la dramaturgia de Sara habla de lo indecible y presenta lo impresentable. Por eso yo planteo en la tesis que Sara es poeta, ¿no? Que con su dramaturgia influye en el teatro contemporáneo, introduciendo un nuevo orden de relación simbólica con el mundo. Esto es una diferencia que hago con lo que dice Lacan de Schreber, porque, bueno, me adelanto, pero es evidente la psicosis de Sara, ¿no? Y el desencadenamiento de su psicosis y su suicidio, probablemente en el contexto de una melancolía. Pero a diferencia de Schreber, donde Lacan dice que es escritor y no poeta, ¿por qué? Porque dice que Schreber hace un testimonio completamente objetivado, completamente cerrado, ¿no? Que no pasa efectivamente a la cultura, ¿no? Estudiamos sus memorias para aprender acerca de la psicosis, pero no como escritor, como poeta. En cambio, Sarah Kane es dramaturga, es poeta. En las primeras obras de Sara hay personajes definidos, con nombres, pero la falta de unidad corporal, cierto rechazo a la cuestión del cuerpo ya caracteriza a los seres que inventa. Pero lo más interesante es que los personajes se van reduciendo de obra en obra, ¿no? Las 4 o 5, depende de alguna más pequeña si la consideramos, hasta desaparecer. Y en la última obra, que es 4.48 Psicosis, después de escribirla se suicida, en realidad la encuentra el hermano, bueno, pues si quieren charlamos un poquito más, el personaje se reduce a una voz. No hay personajes, es una voz, pero está escrita como una obra de teatro. Antes que ella, por ejemplo, en Crave, cuya traducción podría ser ansiedad, son letras, ¿no? Los personajes son letras, pero letras, lo intenté, donde seguir la dirección de su decir y de su deseo es muy difícil de identificar, ¿no? Ahí algunos analistas hablan de analistas teatrales, de intersubjetividad, ¿no? Digamos, de cuestiones, y justo es la anterior a que directamente se trata solo de una voz. Entonces, la propuesta es que en la obra de Sara se constata cómo, ¿no?, la increencia en el cuerpo va en aumento, cómo el otro va desapareciendo, el gran otro, hasta su exclusión. Variaciones, entonces, en relación a la cuestión de la muerte, y la que yo, digamos, trabajé especialmente, 4.48 Psicosis, les decía, es posterior a Bleistir, Federslav, bueno, hay otra Klins, que es una universidad mezclada con un psiquiátrico, Crave, y después 4.48 Psicosis, ¿no? Ahí el personaje es una sola voz, podría estar hospitalizado, nada es del todo claro, pero en general en las puestas que tuve el gusto de ver directamente, enganché una en Madrid que me volvió loca, le hice viajar a mi marido, que ya no ha vuelto a Portugal, no viajamos muy seguido, así que no suene como, sino que fue una cosa, volver a Madrid, porque vi que en el diario estábamos ahí, nos íbamos a Portugal, así que volvamos, porque había una puesta de 4.48 fabulosa, y también acá en Timbre 4, una catalana, acá la hizo Leonard Manso, exactamente, esa no la vi, pero bueno, les decía que esta cuestión, que aparentemente estaría hospitalizada, algunas veces la han hecho hombres, pero ¿no?, podríamos suponer algo autobiográfico, en general la hacen mujeres. En algunos pasajes se insinúa también el diálogo con un psiquiatra, en alguna puesta aparecía la voz en off,
de un psiquiatra, pero se trata de un monólogo, ¿no? Digamos, de un monólogo de un sujeto que ha perdido su al otro, de una voz que da cuenta de la falla en la relación significante con el cuerpo. Les leo una cosita para que no quede tan suelto. A las 4:48, cuando la cordura me visita, durante 1 hora y 12 minutos estoy en mis cabales. Cuando se acabe me habré ido una vez más, títere fragmentado, grotesco idiota. Ahora que estoy aquí puedo verme, pero cuando me encanten los viles espejismos de la felicidad, ya no podré tocar mi yo esencial. ¿Por qué me crees en ese momento y no ahora? ¿No? Es Sara dando cuenta de algunas de estas cuestiones que ahora voy a seguir diciendo. Cuerpo y alma no pueden casarse. Tengo que transformarme en quien ya soy y voy a vociferar eternamente ante esta incongruencia que me ha entregado al infierno. La insoluble esperanza no me puede sostener. Me voy a ahogar en disforia, en el pantano gélido y negro de mi yo, el foso de mi mente sin materia. ¿Cómo puedo volver a la forma ahora que todo pensamiento formal se ha ido? No es vida que pueda aprobar. Bueno, pescarán, ¿no? La disolución del cuerpo, la disolución de la forma, un yo que no encuentra la unidad ni puede reconciliarse con la experiencia de un cuerpo que lo arroja hacia la muerte y que percibe y rechaza como ajeno. Hay muchos testimonios de experiencias de fragmentación, de la extrañeza del cuerpo, por eso yo pongo, bueno, increencia en el cuerpo, ausencia del efecto de adoración y pérdida de la consistencia imaginaria del mismo, ¿no? Un poco en relación con el planteo, por supuesto, de Lacan, de la creencia en tener un cuerpo y que esa posibilidad, esa creencia es lo que permite la adoración, y esa adoración, dice Lacan, es la raíz de lo imaginario corporal, ¿no? La obra de Sara, esta última, son fragmentos, en sí mismas son fragmentos separados incluso a veces por líneas de puntos, donde encontramos referencias bíblicas, números, listas de palabras, intertextos literarios, psicología de autoayuda, segmentos de historiales clínicos, fragmentos, pero ligados quizás por una única certeza, que es su propia muerte, que está anunciada, ¿no? Una y otra vez. Las frases se suceden discontinuas, breves, rítmicas, musicales. Yo tuve oportunidad de conversar con Rafael Sprecherbull a propósito de Sarah Kane, porque busqué por todos lados, y aparentemente es la única persona acá que la había conocido, ¿no? Que había tenido un trato directo con Sara, y además es quien tradujo sus obras, ¿no? Digamos, las 2 obras que están traducidas al español, por lo menos en el momento que yo hice la tesis, que ya pasó un tiempo, era de Rafael Sprecherbull, la traducción. Y él destacaba esta cuestión de lo poético, ¿no? De lo poético. Le impactó muchísimo la musicalidad, ¿no? En la traducción él buscaba esa musicalidad, esa poesía. Y las líneas finales de 4.48 para mí son una genialidad, es increíble porque presentan visualmente, incluso lingüísticamente, la disolución del personaje, la disolución de la obra. Es como si escenificara el suicidio, ¿no? Son 2 líneas flotando, y dice algo así como que abran las cortinas, no que se cierre el telón, sino que abran las cortinas. Bien, el punto, digamos, en el que hace centro la tesis tiene que ver entonces con seguir la obra de Sara y un poco al modo en que lo hace Lacan con Joyce, proponer un anudamiento, ¿no? Proponer un anudamiento, la teoría de nudos no me voy a meter acá, pero quizás sí les interese que
así como Lacan para Joyce habla de la función, por supuesto, sintomática, ¿no? De anudamiento de la escritura, del ego escritor, que es lo que impide que el imaginario se suelte, etcétera, en su idea de que habría una estructura psicótica pero completamente estabilizada a partir de la escritura, en Joyce. En Sara yo propuse que la escritura dramática es lo que sostiene, ¿no? Digamos, amarrado, en este caso se trataría de una melancolía, así que el nudo no es exactamente el mismo, pero que la dimensión melancólica, que tendría que ver con impedir, en todo caso, que se suelte lo simbólico, en este caso, está dada por la escritura dramática, ¿no? Una escritura, entonces, teatral, en su función de anudamiento, impidiendo que lo simbólico se suelte, hasta el final de 4.48 Psicosis, donde sí se produce un desencadenamiento claramente melancólico y se suicida, ¿no? Pero lo que me pareció interesante es que, para nuestro tema, ¿no? Pensar cómo la anudó en este momento, porque, claro, hay una pregunta de Claudia que es exacto, a eso apunto, ¿no? El límite borroso entre la escritura y la vida misma, eso es lo que para mí es la hipótesis de por qué se mata, ahí voy. Hasta ese momento, les recuerdo, ella, digamos, tuvo una producción anterior importante, por eso también tiene sentido todo este recorrido. Era muy conocida, había ganado estudiando dramaturgia todos los premios, las becas, dirigió obras de Shakespeare, de Chekhov, obras cortas, un guión de cine, le iba muy bien, podríamos decir, en un sentido, ¿no? Ella escribe, por eso me pareció muy interesante, porque hasta cierto momento, en todo caso, hasta impide en algún punto el acto suicida, su escritura dramática, escribe todo el tiempo para que esa escritura sea un hecho de cuerpo, ¿no? Ella escribe teatro, ¿no? Es decir, esto me pareció muy interesante, ¿no? Es una escritura hecha palabra para que sea encarnada en el cuerpo del actor, ¿no? Es decir, como el horizonte de su escritura, el acto teatral. Por eso pensé en un intento de reparación del lapsus del nudo, en este tratamiento poético de la experiencia, de la increencia, si la increencia en el cuerpo estaría, si uno supone una estructura psicótica, pero hay un tratamiento poético por vía del teatro de esa increencia en el cuerpo, ¿no? Y la hipótesis que me parece que sucede cuando ella escribe 4.48 Psicosis es que ya hay algo que no tiene mediación, ¿no? Es como si esa última obra fuera el testimonio directo de su derrumbe, ¿no? Justamente ya no hay personajes, ya no hay mediación, es el testimonio directo de su derrumbe y ya no le permite cierta estabilización imaginaria. Y esto se pesca, si uno estudia toda la obra, cómo su arte cada vez más va a ser expresión directa, ¿no? de su estructura, y ahí, a diferencia de Joyce, no alcanza para estabilizarla. Bien, finalmente también me ha parecido la obra de Sara, tiene que ver con lo que se planteó anteriormente hoy, ¿no? Ella forma parte de aunque cuando le preguntan dice que ella no forma parte de ningún movimiento, pero queda de alguna manera incluida en un movimiento del teatro británico de los 90 que se denominó In Your Face, que tiene que ver, por supuesto, ¿no? Con toda esta cuestión de lo que provoca, de lo que incomoda, con mucho humor, parodia, humor y muy brutalmente, ¿no? En las fisuras del discurso médico, del discurso religioso, de las instituciones. En este sentido es también muy interesante, ¿no? Me ha parecido, y ya estoy concluyendo, que en general el teatro postdramático, la obra de Sara, pensando justamente su arte como una elaboración, ¿no? de la increencia en tener un cuerpo, nos enseña acerca de los cuerpos en la actualidad, ¿no?
para meternos también, por supuesto, en la dimensión clínica de la increencia. Muchos fenómenos clínicos de la actualidad tienen que ver con esto que ella describe de alguna manera poéticamente, ¿no? El pánico, las anorexias, bueno, todo lo que tiene que ver con lo que nombramos como, en general, mutaciones subjetivas de la época, ¿no? La caída del gran otro. El teatro postdramático testimonia directamente de estas mutaciones subjetivas, nos enseña cómo a través de las palabras se busca constituir un cuerpo, darle consistencia, y finalmente, para decir algo de Freud, que no sé, siempre me parece interesante, encontré, y además en la interpretación de los sueños, o sea, si de pronto, no sé, si el que busca encuentra, Freud ubica cómo el teatro, o cómo en el teatro se manifiesta la subjetividad de una época, porque él diferencia Edipo, ¿se acuerdan? Cuando diferencia Edipo, donde dice que la fantasía infantil es realizada, de Hamlet, donde dice que la misma fantasía infantil es reprimida, ¿no? Es decir, que es Freud el que dice que el teatro nos enseña muy paradigmáticamente acerca de la subjetividad de la época, ¿no? Y en la actualidad, entonces, bueno, parece que no se trataría del Edipo, por lo menos no paradigmáticamente del Edipo, ni en la versión de Edipo, de Sófocles, ni en Hamlet, ¿no? Podemos, si quieren, charlar de esto, que es re interesante, pero esta diferencia que hace Freud, pero en la época ya no son esas coordenadas, por lo menos las que pensamos como paradigmas, ¿no? De la época, y sí podría serlo el teatro postdramático, ¿no? El teatro postdramático en más allá del Edipo, donde en nuestros cuerpos resuena lo fragmentario, lo disruptivo, lo fuera de sentido. Bien. Por ahora. Bien, muchísimas gracias, Gaby, la verdad, muy interesante. Ojalá que tengamos un ratito para conversar. Así que... Más afín este espacio no me podía hacer. Decir totalmente, totalmente. Bien, bien. Vamos a pasarle en un ratito la palabra a Florencia Cinquemani, que nos cuente los inicios de la performance en Argentina, porque ella es algo que ella viene investigando y va a tomar a Greco. Me parece muy interesante. Vamos a escucharla unos minutos y después sí la presento a Lili López. Adelante, Flor. Bueno, hola, ¿cómo están? Este trabajo que les voy a compartir está en relación a cosas que venimos investigando en el Instituto de Artes del Espectáculo en Fil y Letras de la UBA, con Lili también. Así que bueno, arranco con unas palabras de Alberto Greco que tienen fecha en el 62, hechas en París. No hay que olvidar que lo bueno que conquistamos, y fue ante todo abrir continuamente las puertas a todos los que vienen atrás, crear nuevos valores, acabar con lo solemne y lo sagrado. Bueno, les cuento. Mi intención es presentar hoy a Alberto Greco como un artista indispensable en la historia del arte argentino. Su impronta dejó una marca ineludible en los contemporáneos a él, así como a los que vinieron luego. Una persona que abrió puertas, ventanas, calles, posibilidades completamente disidentes, claro que sirviéndose también de quienes lo precedieron. Por ejemplo, podemos pensar en Antonio Berni, artista plástico que introdujo audazmente materiales de desecho en sus obras, visibilizando a través de sus garabatos y collage vidas marginales de la urbe porteña, como la historia de sus emblemáticos personajes Juanito Laguna y Ramona Montiel. A través de ellos mostró la pobreza, la vulnerabilidad social y la prostitución, entre otras temáticas. Greco también tomó elementos de desecho para construir sus obras, pero sobre todo porque le interesaba el arte vivo. De principio a fin, lo que lo apasionó fue la caducidad y el carácter efímero de la vida de sus materiales y del arte. A mi entender, muestra como pocos ese lazo tan estrecho entre la vida y la muerte, ya que, por ejemplo, si utilizaba óleos para pintar, prefería dejarlos a la intemperie un tiempo, es decir, sin los cuidados del taller que conservarían su calidad.
Por el contrario, decía que prefería que la naturaleza hiciera lo suyo sobre los materiales, ya que por sobre todas las cosas le interesaban los efectos de la vida en la vida misma. Así es como desde lo mínimo podemos entender cómo es que llega a ser el primer hacedor de performance y happenings en Argentina, ya que estas expresiones artísticas son las que mejor muestran la caducidad y lo efímero. En esta especie de línea temporal en la cual desde mi recorrido ubico a Alberto Greco, me resulta muy interesante pensar a Marta Minujín y a Batato Barea, como dos artistas que hubieran sido completamente diferentes sin su existencia. En el caso de Minujín, no hay dudas de que Greco fue clave en su forma de hacer arte, ya que ella misma lo expresa con esas palabras. Cuenta que fue su encuentro con él en París lo que la llevó a hacer arte vivo, vital y efímero. En el año 1963, en su taller francés, realiza una muestra con dos artistas más, evento tras el cual tuvo lugar la acción que es recordada como la destrucción. Para esto se sumaron otros artistas del ambiente, algunos de ellos también realizaban performance. Llevaron las obras expuestas a un terreno baldío y las prendieron fuego, al tiempo que Marta soltaba 500 pájaros al aire y Jacques Lebel tocaba el bongo. Jacques Lebel era un importante referente de Francia. Por otro lado, el hecho de enlazar a Greco con Batato Barea es una apreciación personal, aunque sostenida en especialistas del arte, mediante la cual busco destacar un aspecto de su obra de la cual tal vez no se habla tanto, pero que es sumamente interesante, ya que desde allí puede empezar a leerse una historia del arte argentino disidente. En el año 1954 escribía en las paredes de los baños públicos de París, Greco puto. Fernando Davis ubica este gesto como la escena inaugural del arte queer argentino. En esta escritura hispana, es decir, extranjera, en Francia, que a su vez se inscribía en baños públicos que solían y suelen ser lugares de encuentros homosexuales furtivos, hay un desplazamiento queer de la lengua a través de la cual la marica argentina torsionaba desafiante e incómodamente la doble marcación del cuerpo como puto y extranjero en una deriva dislocatoria del arte migrante. Estas son palabras del curador Fernando Davis. Sin duda, desde aquí pueden desprenderse temas de suma actualidad que continúan siendo disruptivos en la escena cultural argentina. Si bien podemos decir que cada día tienen más espacio en la agenda, podríamos discutir largo y tendido sobre cuál es el lugar que se da aún hoy a expresiones artísticas disidentes y migrantes. En el año 1965, Greco escribe Besos Brujos, una novela descrita como plástico performativa. Melissa Boratín, curadora de arte, nos cuenta que se trata de 130 páginas de tramas enredadas, dibujos y garabatos que vomita de forma desgarradora, relatos de literatura popular, historia de espías y Far West, novelas de romances, correo de lectores, lanzamientos de concursos, pasajes del horóscopo y su historia de desamor con Claudio Badal, un joven chileno con quien tuvo una relación y a quien dedica esta obra. Bueno, dicho esto, con gran énfasis quiero invitarlos a recorrer una muestra sobre Alberto Greco en el Museo de Arte Moderno. Allí realizaron un hermoso trabajo de recopilación y puesta en valor de la obra del artista. Reeditaron un libro que hace algunos años escribieron a partir de una detallada investigación que realizaron con el objetivo de actualizar el campo de conocimiento sobre una de las figuras catalizadoras del arte contemporáneo en la Argentina. Hablan de él como un artista central en las transformaciones, que generó una gran apertura del horizonte artístico para todas las décadas que le sucedieron. Asimismo, en la galería porteña llamada del Infinito, se encuentran en exposición fotografías que el italiano Claudio Abate le tomó mientras Greco realizaba diferentes acciones. Esta muestra está cuidadosamente curada por Fernando Davis. Bueno, en esta presentación dejo por fuera lo más popularmente conocido del artista, justamente con la intención de despertar la curiosidad para que vayan a conocerlo, quienes no lo conocen, ya que definitivamente una de las cosas más importantes que nos dejó fue su determinación de que pensemos con nuestro dedo a través de su arte performático vivodito. Es decir, que es un artista que nos invita a pensar con el cuerpo. Arte y vida son uno, por eso simplemente señalaba el arte en la vida,
No lo congelaba para meterlo dentro de un museo o una galería. Salir a la vida, a las calles, con un cuerpo dispuesto y permeable a pensar, a sentir y a poder percibir el arte en cada rincón. Esa es la propuesta de Greco. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Flor. Nos superpusimos, ¿qué va a ser? Bien. Ahora sí, bueno, le vamos a dar la palabra a nuestra segunda invitada, Lili López. Ella es psicoanalista, realizó la maestría en Salud Pública de la UBA Rectorado, ha trabajado durante 30 años en el Centro de Salud Mental número 3, Dr. Arturo Ameguino, y actualmente, además, es la coordinadora del área psicoanálisis del Instituto de Artes del Espectáculo de la UBA. Bien, Lili, te damos la palabra. A ver, yo tenía pensado para hoy un trabajo sobre cuerpo, presencia y pandemia. Lo que me pasa es que después de escuchar a los anteriores participantes, me surgen muchas cuestiones sobre los temas que desarrollaron. Entonces, y creo que nosotros tenemos hasta las 18 nada más, ¿no es cierto? Como Nos vamos tiempo. a pasar unos minutos porque empezamos un poquito tarde. Y esto va a incluye la posibilidad de preguntas, ¿no es cierto? Con lo cual, me parece que, a ver, apenas voy a hacer una puntuación de manera tal que como muchos de las cosas que yo quiero plantear están publicadas, tal vez sería interesante quizás dejar los links después de los lugares donde están publicadas para poder desarrollarlos, para sí tener algún minuto para comentar algo sobre alguna cuestión de happenings, algo que tiene que ver con los happenings en Argentina, en Mazota, porque tuvimos un grupo de investigación, lo que tiene que ver con el cruce de el psicoanálisis en la literatura y el seminario 23 y Joyce, y el libro de Sarah Kane y la obra a la que hizo referencia Gabriela, que cuenta con un prólogo interesante de alguien que ya estuvo en el seminario, más contarles un poco más extendidamente la investigación actual sobre Alberto Greco. Entonces, quiero decir, como se me abrieron a partir de lo que acabo de escuchar y por ahí en una, no sé si como en algo que permita algún hilván sobre las cuestiones de cuerpo, presencia y pandemia, simplemente voy a hacer una puntuación, ¿no? A ver, es importante para que se entienda el lugar de enunciación. Yo tengo una formación en psicoanálisis de larga data, después de la ortodoxia freudiana, de lo que era en los 80, la formación en psicoanálisis en relación a Lacan. Digamos, yo soy como deudora de la época de los grupos de estudio, digamos, y de hecho mis maestros fueron los discípulos de Mazota, digamos, ¿no? Y eso se cruza con mi interés por la salud pública, que está vinculada con el trabajo en el hospital, por supuesto, pero he hecho la maestría de salud pública de la Universidad de Buenos Aires, la del rectorado, y los seminarios internacionales de la Universidad de Lanús. Y la otra línea, para poder entender la intersección, digamos, desde la que importa la enunciación, es la licenciatura en Artes en la Facultad de Filosofía y Letras, desde el año 1995, de la que actualmente el IAE es el Instituto de Investigación correspondiente a la Facultad de Filosofía y Letras,
de la carrera de artes, ¿no? La cual, el cual tiene un área que es el área de psicoanálisis, y que esa es la que coordino y en la que están Laura, Sandra, Claudia, Florencia, Rosana, Karina, ¿no? Entonces, lo que pasó desde el año pasado es que en relación a cuerpo, presencia y pandemia, yo estuve muy interesada en la lectura y en la producción escrita sobre esta problemática, bueno, tal vez como un intento de elaborarla, ¿no? Entonces, esas producciones que están publicadas recorren los siguientes ejes. Uno es el eje de los discursos sociales frente a las pandemias, digamos, y estos son los discursos sociales y los puntos en común que describen los epidemiólogos. ¿Por qué? Porque en realidad hay una serie de elementos que son comunes a la reacción subjetiva respecto de las pandemias, y los que trabajamos fuertemente en la epidemia de SIDA, inclusive antes de que salieran los antirretrovirales, es decir, antes de 1995, trabajamos mucho los discursos sociales frente a la pandemia. Y en ese sentido hay una serie de respuestas comunes, digo porque esto vale para entender una serie de cuestiones que son reiteradas, que son una serie de recurrencias, independientemente de las épocas en las que se produzca una pandemia. También el discurso militar, el discurso religioso, el discurso de la catástrofe, que incluso, sobre todo, la militarización del discurso médico también fue estudiada por Susan Sontag, que tiene una serie de textos publicados como La enfermedad y sus metáforas, el SIDA y sus metáforas. Hay otro eje de estas publicaciones, de estas producciones, que se podría decir COVID-19, estupor, ¿qué nos pasó? ¿Mm? Y es un intento de aproximación teórica a alguna conceptualización de la pandemia. Sobre todo me interesó tomar las postulaciones del filósofo español Iván de los Ríos, ¿no? Quien habla de la experiencia del azar en relación a la conmoción de dos ideas de los dominantes en relación al capitalismo, por un lado, y fundamentalmente a esa especie de creencia que tenemos los seres hablantes en relación a una suerte de decepción por la cual no parecemos incluidos en el bios de la naturaleza, ¿no? Como si tuviéramos una condición de excepción y estuviéramos destinados a gobernar lo natural. Otro eje es el impacto sobre los cuerpos. El cuerpo del otro, que es absolutamente imprescindible, en pandemia es vivido como peligroso. Y esto determina una serie de cuestiones. Entonces, una formulación bastante desarrollada sobre eso tiene que ver con el cuerpo en psicoanálisis, cómo es entendido el cuerpo en psicoanálisis. Si tenemos tiempo, les comento algo sobre eso. En realidad lo desarrollaron muy bien Claudia, Laura y Sandra en la clase 1 del seminario, pero si hay tiempo, sí, por ahí me gustaría contarles algo de lo que es el esquema como básico de cómo pensar el cuerpo en psicoanálisis. Sobre todo en este punto, que aquello que es absolutamente necesario en relación al desamparo y la indefensión humana, que es el otro, en este momento es peligroso y hay que estar a distancia. El otro eje es el impacto de la pandemia sobre el espacio en relación a las tecnologías y la subjetividad, y todo lo que implica la pregnancia del espacio virtual. El quinto eje es el campo cultural en pandemia.
en particular el teatro. Y yo hoy tenía pensado trabajar estos 3 puntos, digamos, el que tiene que ver con cuerpo, el que tiene que ver con el espacio, pero en relación a lo que significa hoy en día tecnología y sociedad. Incluso yo trabajo autores como Eric Sadan, como Boris Groys, como Franco Obispo Berardi, pero para ustedes hoy les había traído las formulaciones de un gran teórico sobre las tecnologías, que es Alberto Piscitelli, y les había traído lo que él planteaba en el libro Ciberculturas en el año 1995. Entonces, porque me parece, eso hasta ahora yo no lo formulé en ningún otro lugar, y bueno, les había traído un detalle porque me parece que es muy valioso. Y la otra cuestión que les había traído es sobre el lugar del cuerpo en el teatro de 2 grandes del teatro contemporáneo. Una es Ariane Mnouchkine, la francesa, que dice que las palabras pasan y pesan sobre el cuerpo, y quería contarles algo de la formulación, y el otro, sobre el que ya nos introdujo Laura, es el cuerpo en el teatro de Romeo Castellucci, ¿no? A ver, dado el escaso tiempo, me parece que voy a elegir, si están de acuerdo, a ver, algo respecto de el campo cultural en los meses de pandemia. ¿Qué pasó con el campo cultural en los meses de pandemia? Sobre todo para decir algunas cuestiones sobre el concepto de convivio y tecnovivio, que también ya fue desarrollado, pero por ahí para poder ponerlo en relación con lo que implica conjunción y conexión en la obra de Obispo Berardi, para entender aquello de lo que estamos careciendo y de lo que tenemos abstinencia en la época que nos toca vivir. Con respecto al campo cultural en estos meses, quiero decirle que hace tiempo que la OMS destaca, la Organización Mundial de la Salud, destaca la importancia del disfrute de las artes en la salud física y emocional. Los indicadores culturales forman parte del concepto de salud integral, atento a sus beneficios psicofísicos, sociales, artísticos y también económicos. Para la mayoría de los museos argentinos, estos meses no fueron un compás de letargo, sino una programación digital que buscó sostener el diálogo interrumpido con el público y rebarajar algunas de las certezas del sistema del arte. Y también fueron meses de alto intercambio con instituciones del mundo entero. El streaming se afianza a través de números que demuestran la aceptación del público, ya que al pagar una entrada son varias las personas que tienen acceso al espectáculo, ¿no? Y tanto el Complejo Teatral Buenos Aires como el Teatro Nacional Cervantes registraron muchísimas visualizaciones a lo largo de entre marzo y septiembre, más de 1,5 millones el Complejo Teatral Buenos Aires, y más de 30.000 suscriptores en el canal de YouTube del Teatro Nacional Cervantes. Ahora, entonces, los aforos, esos aforos multitudinarios y la cuantificación fascinan a quienes creen haber llegado por fin a públicos masivos y multitudinarios. Pero ¿estamos seguros de que eso implica una democratización en el acceso al arte en países como Argentina, donde hay una amplia parte de la ciudadanía que no está en condiciones materiales de conectividad? Y por otra parte, en los casos en que el acceso es posible, también habría que preguntarse si por el contenido a veces errático, otras interrumpido, otras pausado, por los espacios virtuales,
¿no? Como un camino al arte que habría que considerar si contempla alguna implicación y alguna verdad para el sujeto, o no. Entonces, a partir de ahí, yo me pregunto si tenemos que pensar en modelos híbridos para el futuro, ¿no? ¿Por qué? Porque desde la filosofía del teatro sabemos que el convivio es el núcleo del teatro. Cuando digo convivio, estamos hablando de una reunión de cuerpos presentes en un mismo espacio y tiempo, de actor y espectador, participando de un mundo poético, de carácter único, efímero e irrepetible. Y esos son los cimientos sobre los que se basa el teatro. Entonces, esta matriz teatral con base de acontecimiento que implica una reunión presencial y un mundo de poiesis corporal, delimita una zona de experiencia única que en estos tiempos de restricción de cultura convivial y extensión de la cultura tecnovivial, hay muchas voces que se han alzado en relación a esta concepción, por ahí criticando algo como purismo. Otros pensamos que eso es rigor epistemológico, en realidad, ¿no? ¿Por qué? Porque esa matriz de producción de poiesis corporal no es susceptible de mediación técnica. Este es el obstáculo, este es el problema. O sea, cuando esa mediación técnica se produce, lo que acontece es otra cosa, es otra clase de espectáculo. Quizás la única que sea posible en tiempos de pestes y contagio, ¿no? Entonces, ahí digo, hay un tesoro que es propio del teatro, que es su carácter de acontecimiento. No únicamente como lo nombrábamos antes, como acontecimiento de cuerpo, sino también como acontecimiento en el sentido que lo postula Alain Badiou, en el sentido de que un acontecimiento no es meramente un evento importante o significativo, sino que es un quiebre del campo del saber y produce un efecto de verdad, ¿no? Entonces, en estos tiempos de restricciones y de abstinencias, los que amamos el teatro, además de sufrir el aspo, padecemos la falta de teatro. Entonces, el aspo implica una retirada de la cultura convivial y una avanzada de la cultura tecnovivial. Esto se correlaciona de alguna manera con los conceptos que Franco Obispo Berardi desarrolla en el libro Fenomenología del Fin en relación a la conjunción y la conexión. No voy a extenderme sobre esto, quiero que sepan que existe, que hay un libro maravilloso que editó Caja Negra, donde pueden encontrar esto, y que hay otro autor que tiene un texto, que es Byung-Chul Han, en uno de sus textos, que es La desaparición de los rituales, donde plantea la importancia del carácter de los rituales y de la ceremonia. Y el teatro es fundamentalmente también ritual y ceremonia. Y hay algo que es efímero, pero que las transiciones que propone el teatro tienen un comienzo y un final que son bastante distintas de la lógica de sobre the next o sobre lo próximo, que es propia muchas veces de la cultura tecnovivial, ¿no? Entonces, las aparentes ventajas del streaming, ¿no? Que permiten, por ejemplo, hacer otras cosas mientras miramos la pantalla o pausar la transmisión, también operan muchas veces en contra, porque son rasgos de aquello que el verdadero ritual no contempla ni tolera. La magia del teatro no admite interrupciones, ¿no? Lo cual, quiero que quede claro, no implica jerarquía. Nada dice que una cuestión sea mejor que la otra. Lo que intento decir es que no forcemos al teatro a perder su núcleo y su carácter
convivial como estructurante y como matriz. Entendamos esto y en todo caso aceptemos los que estamos trabajando en relación al campo de la filosofía del teatro, incluso en la articulación con el psicoanálisis, que es un desafío encontrar las nuevas categorías que nos permitan pensar todos los espectáculos que surgen a través de la web. Y cuando digo esto, lo digo tanto desde la filosofía del teatro como en relación al psicoanálisis. Creo que tenemos el desafío de poder trabajar en este entrecruzamiento de arte y psicoanálisis con muy a resguardo siempre de cualquier psicoanálisis aplicado y sobre todo de cualquier psicopatología del autor. Esta es la posición, ¿sí?, desde el área de psicoanálisis del Instituto de Artes del Espectáculo. Creo que estamos pasados de tiempo, me parece que lo de Nushkin y lo de Castellucci quedará para otro momento. No sé Laura, cómo me parece que estamos muy ajustados, ¿no? Bueno, ¿sabés qué? Si nos pasás los nombres, en todo caso, los vamos a incluir en el chat y lo vamos a retomar porque vamos a seguir con este seminario y te vamos a invitar para que justamente vos puedas expandirte con esto que quedó como muy ajustado porque empezamos un poco tarde, pero si podemos hacer una mínima interlocución o un ratito, unos minutos de conversación, porque fue mucho material y vale la pena decir algo de todo esto, realmente, bueno, se los agradecería tanto a vos, Lili, como a vos, Gaby, que fueron dos maravillosas presentaciones. Bien, eso, en principio. No sé si hay alguno de los participantes que tenga alguna pregunta, porque me parece que sería muy interesante hacer como un ratito, unos minutos de intercambio sobre todo esto, ¿no? Sobre happening, performance, el tema de la pandemia, bueno, este tipo de cuestiones que han ocurrido durante este último tiempo y que verdaderamente han cambiado nuestra presencia, la presencia de los cuerpos en el teatro, realmente, ¿no? Bien, le doy la palabra si alguno quiere levantar la mano y preguntar algo. Voy a empezar por allí, me parece que es una buena opción. A ver. Sí, ahí hay dice Alfredo Fiori que retome Lili, por supuesto vamos a encontrar un lugar, un espacio para que Lili pueda retomar todas las cosas que nos iba a compartir y que no hubo tiempo. Sí. Pensaba también, bueno, la cantidad de rituales, algo puse en el chat, ¿no? Que fueron interrumpidos. No, digamos, muy importante es el tema de los velatorios y de los entierros, ¿no? Y la dificultad para hacer los duelos en esta época de pandemia, digamos, eso totalmente. Lo vemos en los consultorios, ¿no? Esa dificultad. Bueno, nada, eso en relación a los rituales. Sí, yo pensaba, digamos, hasta tal punto el núcleo de la cuestión pasa por la presencia, ¿no? Y por todo el ritual que implica el teatro, que por ejemplo en mi tesis, que ya la escribí creo que hace 3 años, no se me hubiera ocurrido, digamos, incluir, totalmente pensada en esa dimensión, ¿no? La presencia de los cuerpos. Sí, por supuesto, y por supuesto que el prólogo es de Dugatti, del libro de Sarah Kane, y que está citado en la tesis en más de un lugar, digamos. Sí, es una cuestión central, ¿no? Digo, es el nudo, es el alma, ¿no? Claro. Digo, ella lo decía en términos, Lili lo decía en términos epistemológicos o de fundamentos teóricos, ¿no? Como, pero sí, yo diría en términos de experiencia, ¿no? Cómo transmitir que se pierde lo más vivo de la experiencia, no porque lo otro no tenga su valor y no haya cosas interesantes, pero hemos visto desde cosas que estaban en el teatro y que también las hicieron por streaming, hasta cosas pensadas para, que en general es un poquito más interesante, ¿no? Cuando algo ya se adapta directamente a un nuevo formato y es pensado, concebido el espectáculo desde ahí,
hasta, bueno, yo fui una sola vez antes de que se vuelva, digamos, a interrumpir la... por la pandemia, ¿no? Antes que se vuelva... Y me costó, pero me costó, bueno, por las características de la sala, creo que también Lilia se refería a eso, por las características de la sala, porque tenía gente un poquito más cerca, que lo que hubiera sido para sentirme cómoda, alguien tosía, en fin, bueno, fue como un primer movimiento donde se abrieron los teatros y justo, podría decir, tuve mala suerte. Entonces quedé un poco atajada, pero por supuesto que ya, supongo que el fin de semana que viene ya estoy en el teatro. Lili. Sí, quería... cuando Claudia planteabas lo de justamente todos los microduelos que vivimos en pandemia, el tema de, yo me preguntaba, ¿no? Entre los tiempos de nacimientos en soledad y justamente de muertes en soledad, ¿no? Cómo transcurre la vida entre esos dos extremos, ¿no? Cómo es la vida en relación a esta distancia de los cuerpos cruzada con la cantidad de microduelos, no únicamente por enfermedad y muerte, sino por pérdida de las regularidades de la vida cotidiana, ¿no? ¿Por qué? Porque además está probado que se puede teletrabajar, digamos, pero no es tan seguro que toda otra cantidad de áreas de la vida de un sujeto acepten la condición telemática, ¿no? Claro. Entonces, tomando esto que decía Gabriela en relación a lo que le pasó y lo que le pasa a muchas personas respecto de volver al teatro hoy, que está recientemente habilitado con aforo, quiero decirles que efectivamente yo volví al teatro en todas las oportunidades que se pudo a lo largo de la pandemia con protocolos, pero, por ejemplo, hubo una diferencia muy grande entre lo que fue el teatro al aire libre en los museos, los jardines de los museos que operaron de esa manera, o en las terrazas de algunos lugares, que era directamente otra cosa, ¿no? Otra cosa, no porque sea la primera vez que se pone teatro al aire libre, por supuesto, no estoy diciendo esto, pero quiero decir que la experiencia era radicalmente diferente. Porque, ¿qué digo cuando digo diferente? Me estoy refiriendo a que había una serie de variables que intervenían, como los ruidos, como el viento que tiraba una escenografía, como un tren que pasaba, como un avión, que intervienen en el convivio, vamos a decir. Pero, ahora bien, aún así la recepción era de determinada forma en esos casos, frente a una situación, digamos, más nueva. En cambio, cuando se trataba de volver a las salas de teatro, pero bajo las condiciones actuales, tengo que decir que los fenómenos fueron muy diversos, porque muchas veces algunos pensábamos y fuimos muy emocionados a pisar de nuevo el Teatro San Martín, por ejemplo. Y sin embargo, algo de lo que pasó tuvo como un dejo de nostalgia, porque es muy fuerte ver una sala como en la primera normativa, con un aforo tan reducido, donde además los actores se dirigían prácticamente a cada espectador y además no alcanzaban los aplausos, ¿no? Para colmar algo del vacío que se estaba produciendo. Quiero decir, ahí donde teníamos una representación previa, tampoco fue lo mismo volver al teatro bajo una forma. Sin contar todos los temores, por supuesto, que hacen que muchas personas todavía no se animen a volver al teatro porque tienen miedo, ¿no? Y es muy difícil en estos tiempos estar en una situación que no sea, por supuesto, ni de optimismo cándido, negador, digamos, ni de un pesimismo que finalmente nos aterrorice y nos paralice, porque el miedo, devenido terror, digamos, devenido pánico, tampoco
nos permite actuar, ¿no? Tampoco nos permite actuar ni nos permite disfrutar. Entonces, bueno. Bueno, condiciona antes la estábamos hablando de que fuimos a ver Habitación Macbeth, ¿no? De Pompeyo Audibert. Yo pensaba también los actores que ven al público que hay con barbijos, ¿no? Todos con barbijos. Debe ser. Exactamente. ¿Cómo son las risas con barbijo? Claro. ¿No? Es una pregunta que se formulaba. El actor, ¿cómo sabe qué recepción, digamos, qué impacto tiene en el cuerpo del espectador, ¿no? Cuando estamos todos con barbijos, es todo un tema. Ahora, habría que preguntarle a los actores. Para decir algo alentador y para mostrar algo alentador que puede hacerse ahora y retoma los conceptos de Florencia en lo que formuló sobre Alberto Greco, quiero decirles que la muestra en el Moderno y el libro que el Moderno publicó, que se llama justamente Greco, qué grande sos, es decir, el título de la performance que citaba al comienzo la otra invitada, ¿no es cierto? Tanto esa muestra donde está este libro, como la de la Galería del Infinito, que citó Florencia, que también tiene este libro que se puede conseguir, que es La aventura de lo real, que es un trabajo maravilloso sobre los textos de Greco. Bueno, esto con turnos puede visitarse y realmente vale la pena. También vale la pena para el que quiera ver la muestra Implosión de Marta Minujín, que retoma en la experiencia de los colchones algo que también fue dicho hoy acerca de esas performances que se hicieron en los 60, en las que quemaban, digamos, destruían los elementos que utilizaban para las muestras, luego eran destruidos, ¿no? Muchas gracias, Lili. Lo que sí, bueno, le vamos a dar la palabra un minuto a Marta Toppelberg, que está con la manito levantada hace rato. Sí, algo muy breve te pido. Sí, bueno, tendría 3 comentarios. Uno Chical, sacale la voz a Gaby. está resonando. Sí, ahí está. No, pero fue un llamado que me di cuenta que era una urgencia, entonces si no me di cuenta de nada. Tranqui, no pasa nada. Dale. Comento ahora. Bueno, un comentario quedó sobre lo de Beckett, va a quedar pendiente porque viene al caso de lo que estamos hablando. Quedó de la clase pasada. Y el otro es más que un comentario, quisiera en algún momento poder contarles, porque yo estaba trabajando, digamos, en el escenario desde los 66, por una buena cantidad de años, en plena dictadura militar además. Sería interesante comentarles sobre la presencia de los cuerpos y del público. Vamos a dejarlo para otro momento. Ahora, el comentario que quería hacer que me despierta esta discusión es que a veces nos olvidamos que una de las cosas más importantes que tenemos en el teatro no es solamente como espectadores, estamos delante de los actores, de la escena, de la obra, pero escuchamos respirar a los otros que están al lado nuestro, en silencio, porque la consigna dice que nosotros no podemos hablar ahí. En la performance y otras formas de arte esto se puede modificar, pero como espectadores escuchamos respirar a los otros. Y ahora seguimos percibiendo cosas de la sala, en fin, esto habría que planteárselo. Y respecto al actor en escena, justamente Gabriela nombró la cuarta pared hoy. Bueno, la cuarta pared, si el actor está mirando mucho la gente con máscara en el público, se desconcentra seguramente. La cuarta pared tiene que estar funcionando lo mismo. Pero bueno, esto afecta mucho al teatro o a las experiencias dentro de sala. Recién mencionaba Lili, creo,
lo que hay como cuando hay arte en la calle o en los lugares públicos. Yo vivo en Montreal. Acá hay una movida muy grande en el verano para aprovechar todo, y en el invierno se aprovecha todo lo que se puede. Y yo creo que esto es una invitación por ahí a recuperar formas antiguas y primeras del arte del teatro, en la calle y social, y del uno a uno. No hay que perder las oportunidades, digamos, ¿no es cierto? Entonces son formas distintas del teatro y me parece que hay que seguir conmocionándose y apostando a cualquiera que se pueda producir en el momento. Porque bueno, no podemos evitar lo que está pasando, ¿no es cierto? Bueno, qué sé yo, me emociono porque todo esto, dentro de todas las cosas, piensen que yo vivo en Canadá y estoy pudiendo charlar con ustedes, así que esta parte de la parte tecnológica no la vamos a... A perder. No la podemos... No la vamos a perder. No, yo espero que no la perdamos, digamos. Es muy particular porque yo trabajo con la tecnología desde hace montones de años, además de todas las otras formas. Pero la verdad es que ustedes están ahí hoy y antes no estaban. Y yo estoy muy contenta de esto, ¿verdad? Muchas gracias, Marta. Estoy re contenta. Bueno, la verdad que da para seguir charlando un montón. Entiendo que todos tenemos alguna cosa para hacer o atender pacientes incluso. Las vamos a volver a convocar invitar. seguramente, porque nos parece que da para seguir hablando. Les agradecemos un montón a todos, a ustedes. Desmutiémonos, ¿no? Un aplauso enorme para ustedes, realmente. Gracias Gaby, gracias Lili. Muchísimas gracias. Y bueno, buenísimo. contaremos con ustedes próximamente. Gracias. Bueno, muchas gracias. nos vemos. Nos vemos la próxima Pasen clase. bien, cuídense. Hasta luego. Chao, Gracias a todos. Chao, gracias. Gracias. Chao, chao. hasta luego. Chao. Vos.